días, muchachos, damos inicio al siguiente tema, que es la división sintética. Yo les voy a explicar 3 ejemplos que ustedes deberán anotar en sus cuadernos y posteriormente van a realizar la actividad que viene aquí abajo, ¿ok? La división sintética nos ayuda cuando no podemos factorizar nuestras funciones. La vamos a utilizar cuando nuestra función sea superior al grado 3, ¿ok? Iniciamos. El primer ejemplo es f de x es igual a 3x al cubo menos 14x cuadrada más 7x más 4. Vamos a identificar dos de los términos o dos de los miembros. A q, ¿quién va a ser q? Los factores del coeficiente principal, y p, ¿quién va a ser p? Los factores del término independiente. Por ejemplo, ¿quiénes son los factores de q? ¿Entre quién puedo dividir el 3 para que me dé un número entero? Entre 3 y entre 1. ¿Entre quién puedo dividir al 4 para que me dé un número entero? Entre 1, entre 2 y entre 4. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con esos factores? Vamos a hacer un cociente, una división, p entre q. Vamos a agarrar los valores de p, que serían 1, entre los de q, que serían 3, otra vez 1, p entre 1, que me quedaría 1, 2 entre 3, 2 entre 1, que me quedaría 2, 4 entre 3 y 4 entre 1, que me quedaría 4, ¿ok? Todas estas van a ser las posibles soluciones o raíces de nuestra función, ¿ok? Estos valores los podemos usar positivos o los podemos usar negativos, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a elegir, ahora sí que al azar, cualquiera de esas opciones, ya sea positivo o negativo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Para aplicar la división sintética vamos a trabajar únicamente con los números, que serían el 3, el 14, el menos 14, perdón, el 7 y el 4. Entonces los vamos a anotar de la siguiente forma: 3 menos 14, 7 y 4. ¿Ok? Vamos a elegir una de las posibles soluciones que nosotros tenemos. Vamos a iniciar con 1. Y lo vamos a poner aquí en una casita. ¿Qué vamos a hacer? El primer número o el primer coeficiente numérico, perdón, lo vamos a bajar de tal forma que sería 3. ¿Ok? Bajamos directamente el 3. Después vamos a multiplicar el número que nosotros elegimos por el factor que bajamos, que sería 1 por 3, y lo acomodamos a un lado. 1 por 3, 3. ¿Ok? Vamos a hacer la resta. Menos 14 más 3, menos 11. Y repetimos el paso. Más por menos, menos. 1 por 11, 11. Volvemos a hacer la suma o la resta. 7 menos 11, menos 4. Más por menos, menos. 1 por 4, 4. 4 menos 4, 0. Si en el último término, en esta parte, yo obtuve 0, quiere decir que mi factor sí es una raíz. ¿Qué factor? El 1. ¿Ok? Ahora, el primer factor, ¿cómo vamos a acomodar nosotros los factores? Para la teoría del factor tenemos lo siguiente: x menos c igual a 0. Entonces, ¿quién va a ser c? La constante o el número que nosotros elegimos para hacer nuestra división sintética. Entonces lo acomodamos, que sería x menos, ¿cuánto vale mi c? 1. X menos 1. Ese es mi primer factor. ¿Cuántos factores debo de tener yo? Debo de tener 3. ¿Cómo sé que 3? Porque el grado de la función es el número de factores que es necesario que yo tenga. Entonces, con los coeficientes numéricos que me quedaron, yo voy a formar una nueva función. Esta nueva función va a ser un grado abajo de la original. Entonces, mi función original era grado 3. Una vez aplicada la división sintética, ¿qué grado voy a tener en mi nueva función? Voy a tener grado 2. Entonces voy a iniciar 3x al cuadrado menos 11x menos 4. ¿Ok? Esa sería mi nueva función. ¿Qué voy a hacer con esa función? Tengo dos opciones. Puedo factorizarla
O puedo volver a aplicar la división sintética, que en este caso vamos a volver a aplicar la división sintética con el fin de que la practiquemos nuevamente. Entonces voy a volver a tomar los coeficientes, que serían ahora 3 menos 11 y menos 4. Y voy a volver a agarrar uno de los valores que yo tengo, de las posibles opciones que yo planteé, al inicio. Voy a tomar el 4, ¿ok? Voy a repetir el proceso. Primero voy a bajar el 3 y entonces voy a empezar a multiplicar. 4 por 3, 12, menos 11 más 12, 1 positivo. Más por más, 4 por 1, 4. Menos 4 más 4, 0. Quiere decir que otra vez encontré una raíz. Voy a volver a plantear mi factor, que sería x menos, ¿cuánto vale mi constante? 4. 4, ¿ok? Aquí yo obtuve mi segundo factor. Voy a tomar los coeficientes que obtuve y le voy a volver a bajar de grado. Aquí, ¿qué grado tenía? Tenía grado 2. Entonces, una vez aplicada la división sintética, ¿qué grado voy a obtener? Voy a tener 3x más 1, ¿ok? Ya en este caso no necesito aplicar nuevamente la división sintética porque ya lo tengo en grado 1. Entonces, aquí yo ya obtuve mi tercer factor. Mi primer factor, segundo Si mi factor. ejercicio me pide cuál es el valor de mis raíces, voy a hacer lo siguiente, ¿ok? Opción 1, voy a tomar exactamente los valores que puse como divisor, que sería mi raíz es 1 y mi raíz es 4. Opción 2, voy a igualar a 0 cada uno de los factores que yo establecí. Por ejemplo, x menos 1 igual a 0 y voy a despejar. Si está restando, ¿cómo lo voy a pasar? Sumando. Raíz 1. Raíz 2, x menos 4 igual a 0. Si está restando, ¿cómo lo voy a pasar? Sumando, y obtuve mi raíz 2. Mi tercer raíz, tengo 3x más 1 igual a 0. Si el más 1 está sumando, ¿cómo lo voy a pasar? Restando. 3x menos igual a menos 1. Si el 3 está multiplicando, ¿cómo lo voy a pasar? Dividiendo. X es igual a menos 1 entre 3, ¿ok? Y obtuve mi raíz 3. Entonces, tengo que aprender a diferenciar entre un factor y una raíz. Factores: x menos 1, x menos 4 y 3x más 1. Raíces: 1, 4 Vamos a y menos. iniciar con el ejemplo número 2. Tenemos una función de cuarto grado. Tenemos f de x es igual a 2x a la cuarta más 3 más x al cubo menos 8x cuadrada menos x más 6. ¿Okay? Vamos a iniciar otra vez de la misma forma. Primero vamos a buscar los factores de p y los factores de q. Los factores de p, debo buscar aquellos números que me dividan al 6 y que me sigan dando entero, ¿ok? Entonces sería 6 entre 1, 2, 3 y 6. Estos 4 factores me dividen al 6, pero me sigue dando un número entero. Ahora voy a buscar los factores de q, que serían 2 y 1, ¿ok? Voy a buscar el cociente de la división entre p y q, que sería p, sería 1 entre 1, pues me va a dar 1, 2 entre 1 me va a dar 2, 3 entre 1 me va a dar 3 y 6 entre 1 me va a dar 6. 1 entre 2 me va a dar 1 medio, 2 entre 2 me va a dar 1, entonces ya no es necesario que lo escriba. 3 entre 2 me va a dar 3 medios, lo escribo. Y 6 entre 2 me va a dar 3 y ya lo tengo anotado, ¿ok? Yo tengo todas estas posibles soluciones. Recordemos que estas soluciones las podemos utilizar positivo o las podemos utilizar negativas, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Ya sabemos que nada vamos a trabajar con los puros coeficientes numéricos de la forma en que están ordenadas. Entonces iniciamos con el 2, 1, menos 8, menos 1 y 6. ¿Okay?
El primer factor con el que vamos a trabajar, o la primer constante con la que vamos a trabajar, va a ser con el... Vamos a bajar el primer coeficiente, que sería el 2. Multiplicamos por el que ya elegimos, que sería 2 por 1, 2. Sumamos 1 más 2, 3. Volvemos a multiplicar 3 por 1, 3. Restamos en este caso, menos 8 más 3, menos 5. Multiplicamos más por menos, menos 5 por 1, 5. Sumamos menos 1, menos 5, menos 6. Menos por más, menos 6 por 1, 6. 6 menos 6, 0. Y encontramos la primer raíz. ¿Ok? Entonces, una vez que ya aplicamos la división sintética, pues obviamente obtenemos un grado menor. Entonces vamos a plantear nuestra siguiente ecuación o función, que sería 2x. La original era la cuarta, entonces después de la división sintética, ¿qué grado va a ser? Va a ser grado 3. 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 5x menos 6 y terminamos. ¿Ok? Continuamos. Como todavía nos sigue quedando un grado 3, vamos a volver a aplicar división sintética con estos nuevos coeficientes. Para establecer nuestro primer factor sería x menos c. X menos, ¿cuánto vale mi c? 1. Y cerramos. ¿Ok? Vamos de este lado y volvemos a establecer. Vamos a volver a preparar para división sintética, ahora con los nuevos coeficientes, que serían 2, 3, menos 5 y menos 6. En esta ocasión vamos a agarrar al menos 1. ¿Ok? Entonces, volvemos a repetir el paso. El primer valor lo bajamos tal cual, 2, y empezamos a multiplicar. Más por menos, menos 2 por 1, 2. Restamos 3 menos 2, 1. Más por menos, menos 1 por 1, 1. Sumamos menos 5, menos 1, menos 6. Multiplicamos menos por más, menos por menos, más 6 por 1, 6. Y restamos menos 6 más 6, 0. Como nos volvió a dar 0, encontramos otra raíz. ¿Ok? Nuestra función aquí era grado 3, le vamos a bajar un grado y vamos a obtener 2x al cuadrado más x menos 6. ¿Ok? Vamos a establecer nuestro factor, que es x menos c. X menos, ¿cuánto vale la c? Menos 1. Recordemos que es un menos del factor y un menos de nuestra constante. Entonces me quedaría x menos por menos más 1. ¿Ok? Y encontré mi segundo factor. Voy a volver a aplicar división sintética en esta función. ¿Ok? Trabajo con los nuevos factores, con los nuevos coeficientes, que serían 2, 1 y menos 6. Y vamos a trabajar con el menos 2. ¿Ok? Bajo mi primer, siempre lo voy a bajar tal cual. 2, multiplico. Más por menos, menos 2 por 2, 4. Resto 1 menos 4, menos 3. Multiplico. Menos por menos, más 3 por 2, 6. Y resto menos 6 más 6, 0. ¿Ok? Establezco mi última función, que era grado 2. Entonces aquí ya vamos a tener 2x menos 3. ¿Ok? Aquí ya encontré mi tercer raíz, que es menos 2. Vamos a buscar la cuarta raíz. Mi cuarta función la voy a igualar a 0 y la voy a despejar. Si está restando, ¿cómo lo voy a pasar? Sumando. Si está multiplicando, ¿cómo la voy a pasar? Dividiendo. X es igual a 3 medios. ¿Ok? Entonces nos falta establecer aquí este factor, que sería, aquí vámonos a esta parte, que sería x menos c. X menos, ¿cuánto vale la c? Menos 2. Hay que tener bien claro, es un menos para establecer el factor y un menos del número que yo utilicé, de mi menos 2, ¿ok? Entonces sería x menos por menos,
más 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de mi función 2x a la cuarta más x al cubo menos 8x menos x más 6? Los anotamos todos. Sería x menos 1 por x más 1 por x más 2 por, aquí yo tengo mi cuarto factor, 2x menos 3. ¿Ok? Estos son factores. Factores. Ahora, raíces. ¿Cuáles son mis raíces? 1, menos 1, menos 2 y 3 medios. ¿Cuántos factores necesito? Necesito completar el grado 4. Entonces es x por x, x cuadrada, por x, x al cubo, por x, x a la cuarta. ¿Ok? Entonces yo necesito 4 factores para alcanzar mi x a la cuarta. ¿Cuántas raíces necesito? 1, menos 1, menos 2 y 3 medios. ¿Qué quieren decir las raíces? Lo vamos a poner acá porque ya no me va a alcanzar. Son las intersecciones en el eje. Por ejemplo, vamos a improvisar un plano. ¿Ok? ¿Qué valores debe de tener mi plano? El de las raíces. Entonces voy a poner aquí un plano que va a ser menos 1, menos 2, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces voy a marcar las raíces que yo obtuve, que sería menos 2, menos 1, 1 y 3 medios, pues es 1.5 a la mitad de la unidad 1 y 2. ¿Ok? Entonces va a ser como aquí, más o menos. ¿Ok? Mi función aquí dice más 6. Esa es la intersección en el eje de las y. ¿Ok? Entonces en mi eje y voy a hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a marcar mi punto. Aquí está. ¿Ok? Pues yo ya tengo 5 puntos por los que debería de pasar mi gráfica. Mi gráfica es positiva. Entonces debe de ser una gráfica de qué forma? Creciente. Entonces, más o menos nos va a quedar como de la siguiente forma. Subo hasta el 6, bajo al menos 1 y me regreso y paso por el 1 medio. Tentativamente mi gráfica me quedó de esa forma. Es una gráfica creciente que pasó por las 4 intersecciones en el eje de las X y por la ordenada en el origen en el eje de las Y. ¿Okay? Iniciamos con el tercer y último ejemplo, gracias a Dios, en donde vamos a trabajar la división sintética y el teorema del residuo. ¿Qué es el teorema del residuo? Consiste en evaluar una función cuando nos dan el valor de X. Entonces aquí necesitamos el valor de X. ¿Okay? Nuestra función en este ejemplo nos la están presentando de la siguiente forma. F de X es igual a 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x menos 3 entre x menos 2. ¿Ok? El divisor, de ahí vamos a tomar el valor de x. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. X menos 2 lo igualamos a 0. Si está restando, ¿cómo lo voy a pasar? Sumando. X igual a 2. ¿Con qué valor vamos a trabajar la división sintética y el teorema del residuo? Con el 2. Ya no lo están especificando en este ejercicio. ¿Ok? Entonces, primero voy a trabajar la división sintética. Voy a anotar mis valores, que serían 3, menos 2, 5 y menos 3. ¿Y qué valor voy a utilizar? El 2. Entonces iniciamos. Bajamos el 3 tal cual. 3. Multiplicamos 2 por 3, 6, menos 2 más 6, 4, 2 por 4, 8, 5 por 8, 5 más 8, 13, 2 por 13, 26, 26 menos 3 o menos 3 más 26, 23. Con esto podemos ver que menos 2 no es una raíz, pero nos está dejando este residuo. ¿Ok? Con esto yo ya puedo trabajar, yo ya puedo establecer cómo quedaría una factorización de mi función original. Entonces, voy a ponerle mi factor, que sería x menos 2,
y voy a establecer una nueva, que mi original era grado 3, entonces después de aplicar la división sintética, ¿qué grado voy a tener? Voy a tener grado 2, entonces quedaría 3 por x al cuadrado más 4x más 13, lo cierro, ¿y qué le voy a agregar? El residuo. Si mi residuo me quedó 23 positivo, le agrego más 23. Si mi residuo me quedó negativo, lo pongo menos 23. Es dependiendo del signo que me haya quedado mi residuo, ¿ok? Hasta aquí ya hicimos una factorización o ya le bajamos un grado a nuestra función. Ahora, vamos a aplicar el teorema del residuo. El teorema del residuo, ¿en qué consiste? En evaluar nuestra función. Este tema ya lo hemos hecho, nada más que lo hacíamos, decíamos que hacíamos una evaluación. Entonces, le vamos a poner f de x, ¿cuánto vale la x? Ya dijimos que es 2, es igual a 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x menos 3. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir nuestro valor. 3 por 2 al cubo menos 2 por 2 al cuadrado más 5 por 2 menos 3. Recordemos que el cubo y el 2 es multiplicar por sí mismo el número en la cantidad de veces que nos indica. Entonces sería 3, 2 al cubo sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos 2, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, más por más, 5 por 2, 10, menos 3. Multiplicamos 3 por 8, 24, menos por más, menos 2 por 4, 8, más 10, menos 3. Juntamos términos semejantes, positivos con positivos y negativos con negativos. 24 más 10, 34, menos 8 menos 3. Entonces, 34 menos 11 nos va a dar 23. Y con esto podemos comprobar que el teorema del residuo, como la división sintética, nos arrojó el mismo resultado. ¿Okay? En los ejercicios que les voy a pedir de actividad, hay una parte donde les pide que utilicen la división sintética, y el teorema del residuo. Esto es lo que van a hacer. Primero utilizamos la división sintética de nuestra función y después utilizamos el teorema del residuo o evaluación. ¿Cómo sé que estoy correcto? Porque me debe dar exactamente el mismo valor de residuo aquí y de evaluación acá.